En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Buenos días, José. Qué gusto de conversar contigo nuevamente, como todos los sábados. Sí, hace unos instantes yo conversaba con el general Gastón Rodríguez, que en su momento ha sido ministro del Interior, sobre el tema del crimen organizado, el desborde que existe, todos estos problemas que se generan desde el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la impunidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto es parte del momento que vivimos, ¿no? Y nosotros estamos entrando precisamente a un proceso electoral. Cuando se convoca elecciones el próximo 12 de abril, ingresamos a las elecciones generales del 2026. Pero vamos a estar en un estado de emergencia, y eso lo conversábamos ayer, como una antesala para el tema que vamos a conversar ahora, ¿no? O sea, una situación bastante sui generis en el país, muy similar a la que viven los hermanos en el Ecuador, ¿no? En pleno proceso de emergencia, estado de emergencia, se convoca a un proceso de elecciones. ¿Cómo analizas este tema? Papel de los partidos políticos, ¿no? Con economías ilegales participando en política, etcétera, etcétera. ¿Cómo miras este panorama, César? Bien, en primer lugar, he visto el día de ayer, no sé si por tu zona o por ahí por San Borja o por algún otro lugar, el despliegue de militares en unidades de serenazgo de la policía, por todos sitios, ¿no? Yo estoy en La Molina y en La Molina también hemos visto en los mercados contingente de militares uniformados con sus uniformes de campaña, con fusiles de mediano alcance. Bueno, toda una situación que no veía desde la época de la pandemia, ¿no? Y me preguntaba si eso de allí es lo que la sociedad necesita para tener seguridad ciudadana, o es una especie de alaraca, ¿no? De aquellos oportunistas políticos que están viendo esta antesala electoral como una situación de demostrar alguna musculatura que en la práctica no la tienen, ¿no? Me preocupó porque no sé si el señor Antesana ha conversado contigo. El problema de la criminalidad no es un problema de amedrentamiento con el ejército y la policía. El problema de la seguridad es un tema de inteligencia. Es un tema que se tiene que abordar con los mejores policías investigadores para prevenir, detectar, capturar a estas organizaciones criminales. Si hay algo que hemos sacado como conclusión de que el crimen es organizado en el país. No es un crimen espontáneo, no es un pata que se levantó y no tiene que desayunar y va a robar a alguien. No estamos hablando de ese crimen. Estamos hablando de personas que planifican actos delincuenciales para obtener beneficio. Entonces el tratamiento no puede ser sacar las Fuerzas Armadas para que toda la población tenga la sensación de seguridad. A mí particularmente me da más temor sin planificar o plantear una alternativa de inteligencia. Y eso es lo que este gobierno carece, inteligencia. Inteligencia desde la presidenta de la República, los ministros de Estado y los responsables de las instituciones que tienen que ver con la lucha del crimen, que es la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, me parece una laraca, me parece un oportunismo político de caras a las elecciones del próximo año, y que la población no se deje engañar con estos episodios, estas manifestaciones que no traen ningún resultado, porque los delincuentes, los que están planificando futuros crímenes, están en sus instalaciones haciendo toda la programación y haciendo una especie de planning para poder cometer sus fechorías y burlarse de la justicia como lo vienen haciendo. César, yo te planteaba al inicio
un escenario que probablemente los peruanos vamos a tener que vivir en las próximas elecciones del 2026, ¿no? En la medida que no se logre un trabajo efectivo contra el crimen organizado, con seguridad van a haber declaratorias de emergencia en distintos puntos del territorio nacional, no solamente en Lima, lo que está ocurriendo en La Libertad, o lo que ocurre en algunos otros puntos del territorio nacional, ¿no? Muy similar a lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este desborde, Dios no quiera sea así, se acrecienta y ya los objetivos no son propiamente los robos, el sicariato focalizado a empresarios, emprendedores, etcétera, etcétera, sino ya a figuras políticas, ¿no? Que pueden tener un discurso que incomoda precisamente al crimen organizado? Vamos a declarar en emergencia estos puntos del país, vamos a acudir a elecciones en pleno proceso de emergencia, a hacer un símil lo que fue en algún momento Colombia, o lo que fue en algún momento México, y lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. O sea, ¿cómo configurar este escenario bien complejo? Claro. Y lo peor que puedes hacer en ese escenario electoral bien complejo es utilizar el mecanismo de estado de emergencia como solución al problema de la criminalidad, cuando todos sabemos que el mejor resultado de la lucha contra las organizaciones criminales es la inteligencia, que no se está viendo. No estamos viendo un plan de inteligencia, no estamos viendo capturas importantes coordinadas con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Estamos viendo más bien impunidad de los delincuentes, estamos viendo que la policía, la investidura de la Policía Nacional pierde respeto en la sociedad, y eso es un trabajo sistemático a través de las redes sociales, que uno ve cómo se burlan prácticamente de la policía. En otros escenarios, en otras sociedades, eso no se permitiría, porque no es el individuo con el individuo, es un personaje al margen de la ley con la investidura policial. Están agrediendo no al policía que está allí haciendo una intervención, están agrediendo a la institución. Entonces, en ese escenario, una campaña política es desastrosa, y con estado de emergencia peor, porque ahí viene la manipulación del voto, José. Y la manipulación del voto en un escenario de emergencia con militares que están en las calles va a ser, está transmitiendo, es una publicidad velada del que debe ganar es un pata que esté uniformado, que tenga posiciones radicales, ¿no? Están haciéndole un favor a uno de los que quiere entrar en la arena política, que todos conocemos. Yo no me atrevería a mencionar su nombre porque ya es nauseabundo lo que él pretende, pero estas acciones militarizadas invitan a la población a inclinar su decisión por una opción política que muestre una fortaleza que en realidad no existe, porque el problema de la criminalidad no es el uniforme militar en las calles con fusiles, sino con inteligencia. Sigo pensando en eso, José. Un escenario bien complicado, ciertamente, ¿no? Ahora, el otro tema es ese componente electoral para las próximas elecciones va a girar ya enteramente gran parte sobre el tema de la seguridad ciudadana. Eso tampoco lo podemos nosotros dejar de lado. O sea, aquel que pretenda ir a la presidencia de la República, ese va a ser el discurso principal. No va a ser el tema que está vinculado al tema de la economía, no va a estar vinculado al tema social, sino el tema número uno, como lo reclama la población, es: bríndame un país seguro, garantízame que vas a hacer o tienes una propuesta que está alineada justamente con brindarle seguridad, y a partir de eso ya dependerá lo que se pueda hacer hacia adelante. Un país inseguro, lo decía hace unos instantes el general Gastón Rodríguez, no genera inversiones, no genera confianza. Entonces, ¿crees tú que ese va a ser el leitmotiv principal de las próximas elecciones para el grueso de los candidatos? Creo eso, y además sospecho de que este escenario de la criminalidad organizada, el hecho de que atrapen a 1.300
criminales en actos del crimen y cerca de 1.100 son liberados, a mí me hace sospechar de que esto es un concierto también de las altas esferas de la política nacional. En las altas esferas de la política nacional, enquistadas en el Congreso de la República y amañados en el Ejecutivo, lo que están haciendo, en otras palabras, con su inoperancia, es generar un escenario de incertidumbre, y ese va a ser, y esa es mi sospecha, ese va a ser el caballito de batalla de todos los políticos. Y el que tenga mejores argumentos, mejores armas, algo que impactar a la población para jalar su voto, es el Ejecutivo y es los políticos que están en el Congreso de la República. Por eso ahora suenan vacancias, puede estar muy justificado. Mira, yo pienso que el ministro del Interior es una rémora, al igual que todos los del Ejecutivo, pero eso es inevitable, lamentablemente, cuando tienes has obtenido el liderazgo o el gobierno de personas que han entrado prácticamente por la ventana, desde la primera elección de Pedro Castillo hasta ahora que está Dina Boluarte y todos. Entonces sí tengo esa amarga sospecha de que esto es concertado por parte de las altas esferas del poder. El crimen organizado no es gratuito. El crimen organizado se puede repeler, identificar, disminuir, maniatar, si es que así se decide, pero no se decide así. Quieren dejarnos un país en zozobra para que los ciudadanos estemos atemorizados y votemos inducidos por una falsa fortaleza de algunos candidatos que van a salir muy pronto en campaña. Esa crueldad creo yo que debe quedar de manifiesto. Y otro tema que se va a incorporar en esta campaña, por muy duro que sea, pero hay que advertir a la población, el dinero negro que va a ingresar a la campaña, ¿no? Por supuesto. O sea, ese es otro componente que no podemos perder de vista. Crimen organizado, pero mucho dinero negro. Por supuesto, y crimen organizado asociado a la minería ilegal, asociado a una serie de acciones de extorsión. Yo no tengo el cálculo exacto, pero debe ser muchísimos miles de millones de soles que se mueven en este mercado del crimen y que estoy seguro van a financiar muchos candidatos al Congreso, al Senado y también al Ejecutivo. Y candidatos insospechados incluso, ¿no? Y candidatos que todavía no asoman su cara, pero que en algún momento van a aparecer. Yo quisiera invocar por ejemplo, tengo muy buen recuerdo de José Gil, que con el sistema de inteligencia de antaño pueda medir esto, qué cosas están haciendo, por qué nos están dejando un país, darnos la sensación a los peruanos de que estamos indefensos, cuando el Estado tiene el monopolio de la violencia y no lo usa de manera amañada para dejar a la población así indefensa. Eso de ahí es un crimen de lesa humanidad, yo le diría a todos los políticos del país, a los que están presentes y a los que están agazapados para lanzarse en la contienda del próximo año. César, como siempre, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Don C. Que tengas buen fin de semana, mi estimado César. Buen día. Don C. Con César Zamora Bento.